Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEIMUG, capítulo 96. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. Y recuerden que en mi plataforma de entrenamiento EEYMUC pueden ir allí, www.eeymuc.com. Van a encontrar cursos y diplomados dedicados a generar competencias y habilidades profesionales en temáticas como la industria 4.0, las comunicaciones industriales y principios de automatización industrial. Los invito a que visiten la página. En la parte superior de los menús hay un curso gratuito de principios, de elementos básicos para todos aquellos que quieran iniciarse en este mundo de tecnología de la industria. Recuerden la página www.eeymuc.com y en la parte superior acceden al curso gratuito y le dan sus datos. A la vuelta de correo tendrán todos los tutoriales para que inicien su proceso de autoformación. Y vamos a iniciar con nuestro podcast. Hoy es viernes 20 de septiembre de 2019, temporada de lluvias, por aquí donde me desplazo camino a una de las universidades que visito en la semana. Estoy ya pues con mi respectivo paraguas y hay que programar unos zapatos de invierno también porque entra con fuerza la temporada de lluvias, oportunidad para sacar la ropa de invierno. Acá en Colombia solamente tenemos dos temporadas: verano, mucho sol, y las lluvias, mucha agua. En eso nos movemos acá, y especialmente aquí en Cali, donde yo estoy, nos movemos en los extremos. Cuando digo sol es altas temperaturas, y cuando se dice a llover se generan unas interesantes condiciones de humedad y de lluvia propias de nuestra ciudad. Excelente tener esos cambios. Bueno, hoy es viernes de motivación. Hoy es viernes un poco alternativo a los temas técnicos que estudiamos habitualmente en la semana, y quiero que pues antes de que iniciemos los invito a que visiten mi página de Instagram. Buscan el perfil como EEYMUC y ahí en mi Instagram pueden ver las fotografías de lo que les estoy comentando, de cuál es mi set de grabación portátil, mi set de grabación móvil. Bueno, estrenando también, les cuento, un cortavientos como que es bien, le llama la atención a las personas que lo ven. Se lo he colocado a mi grabadora y lo compré por eBay, pero venía desde China, pensé que ya no iba a llegar, y hace una semana está conmigo este pequeño cortavientos. Me evita esos golpes ahí, como especie de antipop también, y el golpe de mi voz en los micrófonos tampoco se va a sentir. Ya lo estuve probando y pues creo que van a notar la diferencia, porque sí es evidente que al tener la grabadora a veces muy pegada a mi boca, pues se pueden generar esos efectos. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Lo mencioné por ahí en algún mensaje de mi Instagram, que es el diálogo interno o el diálogo interior. Es decir, cómo nos estamos nosotros diciendo cosas de manera, o sea, nuestra mente es como si estuviéramos hablando con nosotros mismos. La voz interior, pues yo creo que todos la conocen. Uno se queda observando, callado, pero internamente hay una vocecita que está hablando y que está diciendo cosas. Y pues mis lecturas diarias de algunos de esos libros de distintos autores de desarrollo personal, crecimiento,
porque leo bastante ese tema, alternándolo con mis temas técnicos. Veo y también lo vivo, que es una de las cosas claves que muchos de los líderes que tienen, y es que manejan un diálogo interno muy distinto al común de las personas. Es decir, lo que se dicen ellos mismos es muy diferente a lo que se dice la gran mayoría. ¿Cómo sería un diálogo interno habitual? Si hay una situación difícil, no vas a poder, esto ya me iba a pasar, estaba sospechando que iba a fallar, otra vez me están pasando cosas negativas, no se me dan las cosas, siempre termino en la misma situación, y eso es como automático. Está entrenado para que si no lo reprogramamos, él automáticamente, ese diálogo interior empieza a darse play, y es una secuencia como un mantra de cosas malas, negativas. Están alimentadas por nuestras creencias, por nuestras experiencias del pasado, muchas veces el reflejo de cosas que en el entorno y el contexto hemos visto, y se van grabando allí y se reproduce automáticamente si uno no lo tiene entrenado. Así de sencillo. Y voy a contarles, bueno, esa es la vocecita interior, el diálogo interior del común de todos nosotros. Vuelvo y digo, yo hablo de mi experiencia, les voy a contar cómo he ido reprogramando mucho esto. Es un ejercicio difícil, pero como todo, si quieren les voy a dejar aquí en la parte inferior de los enlaces del episodio ese podcast donde hablé de los hábitos ganadores. Es como generar hábitos, destruir esos hábitos súper negativos y tóxicos, y empezar a ir agregando uno por uno, de a poquito, hasta tenerlo integrado, hábitos ganadores. Y entonces les doy unos tips cómo he hecho yo muchos de estos cambios frente a tener el control de mi diálogo. Primero, quitar las fuentes que lo alimentan, que me están alimentando constantemente. Serían como una lista de reproducción que se va llenando, y que cuando uno menos piensa se activa y empiezan a esos audios a sonarle a uno ahí en la cabeza. Pero eliminar las fuentes que lo alimentan. Primero, las noticias, perverso eso, Dios mío. Yo personalmente hace varios años no veo noticias. Es esporádico yo que me siente a ver noticias, porque estoy tal vez con mi esposa o estoy visitando a mis papás y tal vez coincida que están viendo una noticia, la miro, estoy con ellos allí. Pues no voy a ser una persona como grosera y decir yo no veo noticias. No, pues eso se los cuento a ustedes acá, lo saben mi círculo más cercano, mi esposa. Yo no veo nada de noticias. ¿Por qué? Pues porque ahí no encuentro nada. Si ustedes van a ver, eso es como colocar audios que se van sumando a la lista de reproducción de cosas negativas, porque uno lo que ve ahí es mataron, violaron, fracasó. Me llamó la atención y esas noticias están ya sea en la televisión, en muchas redes sociales, en fin. Entonces yo no veo noticias en el televisor, nada de eso, no veo televisión tampoco. En audio, escuché radio muchos años, ustedes les conté por ahí que era. Yo desde que estoy en el colegio fui un oyente de noticias frenético en la versión de radio. Eso lo sustituí, lo cambié por escuchar una serie de podcasts, pero tampoco nada de noticias ni en versión radio, pues que es lo mismo el noticiero, pero en versión de audio, con el agravante que le mete uno más imaginación, porque uno está escuchando es solamente el audio. Entonces uno empieza a imaginar las cosas que le están colocando en el audio, aunque sea las noticias, usted está viendo allí las imágenes o los videos. Entonces cortar esas fuentes que la van llenando, esas fuentes pues dependen de uno, entonces uno las va cortando.
que es que voy a estar desinformado. Pues, hermano, yo creo que eso es falso. Ligar los noticieros a estar informados, eso es falso. Por ejemplo, si a mí me interesa un tema de economía, entonces me busco un medio especializado de temáticas de economía y un medio técnico, fuentes bien documentadas, no sé, una revista bien académica o bien específica, un blog. Entonces no tengo que verme un noticiero para ver qué es lo que está pasando con el dólar. Si es que me interesa el tema de los temas financieros, buscaría otro tipo de recursos. Si me interesa, no, es que me interesa mucho los días, porque el tema, tengo que estar informado de los deportes. Igual, busco una fuente verificada, fiable, donde pueda consultar el tema deportivo, y esto lo puedo hacer por un nicho específico. O sea, esto es simplemente sentarse, hacer una selección de las fuentes, escogerlas y ya. Entonces le estaremos quitando el peso a que es que estoy escuchando o viendo este noticiero porque quiero estar informado. No. Y así podríamos dar muchos más ejemplos para poder seleccionar fuentes bien técnicas y verificables que nos mantengan informados en lo que queremos. Entonces, ese mito no es viable, realmente no es viable. Claro, a veces yo entro a conversaciones y hay conversaciones que son muy triviales. Ay, me golpeé con algo por acá. Hay conversaciones que son muy triviales y si están basadas en noticias del entretenimiento, pues eso sí, ahí voy a estar muy desactualizado, pero le sigo la corriente de la conversación, pero pues no voy a estar enterado de ese tipo de cosas. Sí, eso es básicamente. Suena como muy ñoño, muy geek, como muy nerd. Sí, realmente, pero si quieren combatir esa voz interior, hay que quitarle todo lo que la alimente, porque todo lo que está alrededor de nosotros está continuamente hablando de negatividad. No se puede, imposible, se murió, lo mataron, fracasó, otro más que fracasa. Entonces uno que tiene que hacer, ir a buscar fuentes, eliminar las negativas y empezar a buscar fuentes que sean positivas, que me den crecimiento, que me empiecen a colocar audios en mi mente que sean, sí se puede, esta persona lo hizo, entonces yo creo que yo también lo voy a poder hacer. ¿Y cómo se reemplazan? Vuelve y juega. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Canales de YouTube seleccionados que mantienen generando esos mensajes. Cuentas de Instagram también con ese tipo de mensajes. Sigo a personas que han logrado lo que yo quiero lograr, que para mí son referentes, que luchan a pesar de las adversidades, y voy cortando esa voz interior y voy agregando nuevos elementos, de tal manera que uno dice, bueno, si esta persona que está en estas condiciones, con estas limitaciones, está logrando esto, con mayor razón yo, que tengo una cantidad de recursos, lo puedo hacer, y vamos para adelante. Entonces ya la voz, el diálogo interior empieza a ir teniendo otras fuentes. ¿Y qué va a pasar? En el momento que esté la dificultad, la situación difícil, se reproducen son los audios, o llegan las imágenes o las voces, pero que yo he ido alimentando. Ahí está la diferencia en esta técnica. Entonces, selección de canales de YouTube, selección de cuentas de Instagram. Soy sincero, el tema de Facebook no es mi fuente de consumo directo. Sí lo utilizo mucho para difusión de mis materiales, pero a nivel personal está YouTube, Instagram y los podcasts. Los he seleccionado adecuadamente y de ahí me alimento. Y también un grupo en WhatsApp que se llama el Club de las 5 AM, que tenemos un club de lectura a las 5 de la mañana, y ese club yo lo visito pues evidentemente todos los días a las 5 de la mañana. Estamos compartiendo la lectura del día que corresponde a un libro en particular. Esa es otra fuente que tengo yo, y son creadas de manera intencional, son dominadas por mí 100%, de manera intencional las tengo allí, que me estén bombardeando y alimentando en mi día a día. Y sí, a pesar de todo esto, uno nota a veces que esa voz, ese diálogo interior quiere venir con cosas contrarias, imagínense no hacerlo.
Imagínese uno estar todo el día con esa vocecita diciéndole no puedes, vas a fallar, quédate quieto, mejor no hagas esto, mejor no te ofrezcas, mejor no vayas, mejor no vivas, mejor duerme. O sea, tenaz, toca es contrarrestarla. Y yo no estoy diciendo que si logramos trabajar el diálogo interior ya todo va a cambiar, no, pero eso es un principio, un inicio, esa es la parte inicial, de tal manera que al menos ese nivel de estrés que uno maneja en esas situaciones duras, pues va a ir restándosele un poco el peso, porque no tenés esa voz en contra ahí, que es tu propia voz atacándote. Y evidentemente hay cosas que uno no puede cambiar del contexto. Por ejemplo, yo estoy casado, tengo unos padres, tengo unos amigos, tengo familiares. Hay cosas del contexto que yo no puedo decirle a mi esposa, no me diga, no llegues con este mensaje negativo. Pues, ¿por qué no? Pues porque ella no está en ese nivel de entrenamiento, ella no está haciendo todas estas actividades que yo estoy haciendo. Entiende que estoy como en ese proceso. Ella sí ha visto la transformación, pero pues yo no le voy a decir a mi esposa, no, usted es una persona negativa, mala influencia, no, pues es mi esposa, y entonces eso no lo puedo cambiar. O cuando uno llega donde los padres que tienen ya toda una mentalidad y no están con ese tipo de entrenamiento, pues tampoco uno puede llegar. Pues tiene que ser muy con un tacto, ir llevándolos poco a poco a volver situaciones como malas, incómodas, a buscarles como la oportunidad y ver opciones en medio de la dificultad. Y eso lo hace uno porque ya viene con este entrenamiento. Y la misma voz interior se convierte ya en un punto dado en un consejero, porque es el que te dice, cuando ya está entrenado todo este esquema, es el que te va a decir, la solución es esta, vamos a hacer lo siguiente. Suena como raro, pero yo creo que ustedes me entienden, porque esa voz que ustedes están acostumbrados a que les diga lo negativo, si la entrenan y la convierten en una fuente de elementos positivos, de consejos buenos, ahí sí van a notar la diferencia. Entonces muchos de estos autores que yo sigo hablan del diálogo interno. Y si nos vamos un poco más al tema profesional, pues yo les digo que sí se ve la diferencia cuando tú tienes ese control, ese dominio sobre la voz interior y te reúnes, estás con personas que no, porque el gran porcentaje no lo tiene, pero si tú lo tienes, pues tú ves las oportunidades, encuentras soluciones, planteas alternativas, no entras en el diálogo a cada rato de estar atacando, de que todos estos estamos mal, nos vamos a perder, este mundo es una desgracia, sino que tal vez tú empiezas a ver alternativas, opciones, gracias a que has generado unas fuentes, has replanteado tu lista de reproducción de audios personales y tu voz interior se encarga solita, porque eso no hay como, mejor dicho, eso se empieza a dar play en el momento que usted menos cree, y por eso hay que tenerla con una lista de reproducción, una playlist que uno mismo le ha agregado los contenidos. Bueno, quiero que me cuenten qué técnicas emplean, o si es que ya están trabajando en ese tema del diálogo interior, para sumar fuentes positivas y que agregue audios a su playlist que generen crecimiento. Cuéntenme qué técnicas usan, o si es la primera vez que escuchan de esto y si nunca lo habían pensado, pues yo sí quisiera escucharlos. Déjenme sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast: iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, o también pueden hacerlo directamente en mi página web www.eymuc.com, y en el formulario de contacto hacen su aporte, o finalmente en mi canal de YouTube, que se está colocando el podcast en la parte inferior del contenido, están los comentarios, pueden hacerlo allí. Entonces tenemos muchas opciones para poder dejar los comentarios. Los dejo por este fin de semana, disfruten con su familia. Ya está entrándose nuestro fin de semana,
y estaremos nuevamente el próximo lunes con la sección de preguntas y respuestas, y ya estamos preparándonos para ese día también. Pero compartan con su familia, disfruten de sus seres queridos y recuerden empezar a analizar este tema, el diálogo interior y cómo podríamos manipular y controlar este tipo de información. Nos vemos entonces, un abrazo, chao chao.